Buenos días, mi nombre es María Contreras y hoy estaremos hablando sobre el texto de Chantal Mouffe. El texto aborda la evaluación de Chantal Mouffe sobre el estado actual del mundo y las democracias occidentales, enmarcándolas en un contexto de inestabilidad y conflicto. Mouffe, politóloga belga nacida en 1943, señala una serie de problemas que aquejan a las democracias occidentales, como lo son la guerra, las convulsiones políticas y crisis de legitimidad en las instituciones democráticas. Este panorama sugiere una situación problemática y desafiante para el funcionamiento y la aceptación de las democracias en la sociedad contemporánea. En cuanto a los modelos tradicionales de democracia, el texto señala que Mouffe los considera insuficientes y carentes de vitalidad teórica porque en el contexto actual pues no se estarían dando. Entonces se mencionan dos enfoques específicos: el modelo democrático tecnicista centrado en aspectos técnicos y procedimentales de la democracia, y los postulados de la democracia deliberativa, que ponen énfasis en el diálogo y el consenso como vías para la toma de decisiones políticas. Según Mouffe, el pensamiento político de inspiración liberal democrática revela su incapacidad para captar la verdadera naturaleza de lo político debido a su negación de la irreductibilidad del antagonismo. Y en contraposición a esta visión, Mouffe sugiere que la política democrática debe enfrentar y gestionar los antagonismos en lugar de erradicarlos. Entonces la propuesta es reformular la concepción de lo político como una esfera pública donde los diferentes proyectos políticos puedan confrontarse de manera agonista, es decir, en un ambiente de lucha constante por la supremacía o superioridad, lo que implica promover una esfera pública vibrante donde se permita la confrontación de ideas y proyectos políticos diversos. Una aproximación a los conceptos de antagonismo y agonismo. La idea central del texto es que es una política democrática que no busca eliminar la posición ni relegarlas a lo privado, sino movilizarlas dentro de dispositivos agonísticos que respeten el pluralismo. Mouffe critica el marco racionalista y universalista del proyecto democrático. Ilustra proponiendo la necesidad de reconocer y gestionar los antagonismos en la política, defiende la democracia como expresión del conflicto y la constitución de identidades colectivas diferenciadas, en lugar de solo buscar el consenso. La propuesta de Mouffe implica transformar el antagonismo en agonismo y ampliar el concepto de racionalidad para reconocer múltiples formas de racionalidad. Además, aboga por una democracia radical que acepte y maneje los conflictos y exclusiones como elementos políticos esenciales, en lugar de intentar reprimirlos en pos de un orden autoritario. Construcción de la idea de ciudadanía radical. Para empezar a hablar sobre esto, nosotros nos planteamos una pregunta-problema, y es: ¿cómo deberíamos entender la ciudadanía cuando nuestra meta es una democracia radical y plural? Bueno, para esto empezamos a desglosar el texto o esta parte del texto, y habla de que no se trata de construir una idea participativa de la ciudadanía que tenga como precio el sacrificio de la libertad individual. De hecho, hay una parte en el texto que dice que para responder este cuestionamiento se necesita reconocer las diferencias existentes en la democracia, debido a que jamás se va a llegar como a un solo acuerdo. Y de hecho para utilizar o tener una democracia como tal, actualmente existe el hecho de un censo o de cada quien utilizar de manera individual, cada quien como su opinión respecto a las cosas, pero siempre va a haber una minoría que no va a estar de acuerdo. Y el texto nos habla de que para construir esto, la tensión entre la esfera pública y privada en el proyecto de una ciudadanía radical. Primero que todo, antes de abarcar esta oración o este ítem, Mouffe propone cambiar el significado del término ciudadanía. Esta postula que no quiere que sea percibido el término ciudadanía como un sujeto formal y legal solamente, sino que sea percibido como un sujeto político y que su existencia esté localizada en un lugar específico. También que su existencia está basada según las relaciones interpersonales que el sujeto tenga y en el entorno en que se encuentre.
También que de todas estas relaciones y el entorno en que se encuentre, pues el sujeto podrá obtener distintos tipos de poderes y que estos poderes van a ser la materia prima de la democracia. En esta parte del texto también se refiere a la constante lucha por llegar a tener balanceado el poder que tiene tanto el ámbito público como el ámbito privado, y que la ciudadanía en su totalidad se busca que sea más activa y que tenga una participación más igualitaria, tanto en la esfera pública, sin dejar a un lado la autonomía y sin dejar a un lado la libertad en la esfera privada. Una vez una vez la ciudadanía pues logre todo esto, logre tener una participación más igualitaria y activa, pues se estaría cumpliendo como tal el concepto que Mouffe postula sobre ciudadanía radical, la cual, según Chantal Mouffe, postula que la ciudadanía radical implica un compromiso activo con la democracia participativa y la lucha por la igualdad social. Esta es una forma de ciudadanía que desafía las estructuras de poder existentes y busca transformaciones políticas radicales, pues, para promover la justicia. Parte del texto, también hay un principio que aborda las relaciones sociales de la tensión entre el ámbito público y el ámbito privado. Este principio se llama principio de equivalencia democrática. Este principio consiste en que dentro de una democracia auténtica hay diferentes opiniones, hay diferentes demandas, diferentes ideas, que estas deben ser equivalentes o tienen que ser también tenidas en cuenta en lugar de reducirlas a una verdad absoluta o en lugar de eliminarlas. Y pues para poder tenerlas en cuenta se necesita, o para poder estudiarlas, se necesita un espacio político donde se estudien todas estas cuestiones, se respeten, se reconocen como tal y pues así de esta manera habrá una participación genuina por parte de todos. Para concluir la tensión entre la esfera pública y privada en el proyecto de la ciudadanía radical, la comunicación funciona como un facilitador a la transformación de los ciudadanos e individuos para un cambio social, y a través de la comunicación se busca que los ciudadanos vivan los siguientes procesos. Apropiación cultural. Un grupo dominante utiliza elementos culturales de otros grupos, usualmente quitándoles su significado original y contribuyéndoles otros nuevos. Recodificación de entorno. Modificar el entorno físico y social para adaptarlo a nuevas necesidades y valores. Recodificación del propio ser. Reinterpretar aspectos de su identidad como su personalidad y creencias y valores. Un ejemplo de esto sería en cambios cómo se percibe a uno mismo y a los demás.